Hola, soy Arturo y el día de hoy traigo algo diferente a lo que venía haciendo con los videos anteriores. No vamos a hacer un video de review de mazos, sino que vamos a hacer un video informativo sobre la estructura del tarot. Para eso voy a usar el tarot Rider, que es el tarot que uso siempre para mis consultas y es el tarot que considero más fácil para aprender tarot. Así que vamos a pasar a la mesa, vamos a ver entonces que el tarot se divide en dos grandes grupos, los arcanos mayores y los arcanos menores, y vamos a ver entonces también una pequeña descripción de los significados de cada una de las cartas. El tarot es una baraja de cartas compuesta por 78 cartas que están divididas en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los arcanos mayores, que son digamos las cartas más importantes del tarot, y las cartas que diferencian al tarot de la baraja española, precisamente. Y después tenemos los cuatro palos clásicos que también vamos a encontrar en la baraja española, que serían los bastos, las copas, los oros y las espadas. Entonces por acá tenemos los arcanos mayores y acá los cuatro palos serían los arcanos menores. Acá tenemos 22 cartas y acá tenemos 56. 14 cartas en cada uno de los palos. Desde el as, que sería el número 1, hasta el número 10 y las figuras de la corte correspondientes a la sota, el caballero, la reina y el rey. Vamos a comenzar este recorrido con el mago y completamos este primer ciclo con el carro. Este primer ciclo de 7 cartas va a marcar entonces las etapas iniciales de la vida, desde la niñez, la adolescencia, hasta la primera adultez, cuando la persona ya es independiente y decide qué hacer con su vida. Y eso es lo que está marcando justamente la carta del carro. Después en la segunda línea vamos a comenzar la edad adulta con la carta de la fuerza. Y culminamos este segundo ciclo con la carta de la templanza. En este segundo ciclo encontramos entonces un camino de dificultades, la edad adulta, las decisiones, los caminos que tenemos que recorrer, las vueltas que da la vida, las decisiones que tenemos que asumir y en general la búsqueda de la armonía, que sería la carta de la templanza. Después en la tercera línea tenemos la vejez, pero no necesariamente hablando de la vejez como un término de edad, sino también hablando desde la parte donde se enfrentan todos los miedos, desde descender a la parte más oscura del ser humano y poder enfrentar todos esos miedos para lograr la realización personal. Esta tercera línea o este tercer ciclo vamos a comenzarlo con la carta de El Diablo. Y culminamos con la carta del mundo, que es la realización total. Todas estas cartas estarían marcando el recorrido del conocido viaje del héroe. Entonces es un recorrido de 21 cartas en las cuales la persona madura y se realiza como persona al final del recorrido, ¿no? Pero no necesariamente nosotros recorremos este camino paso a paso y carta a carta. En algún momento de nuestra vida nos podemos estar identificando con el mago, nos sentimos capaces de hacer todo lo que queremos, que tenemos toda la voluntad y todas las ganas de hacerlo, y nos sentimos muy poderosos y con mucha voluntad y sobre todo con mucho ego para poder lograr lo que nosotros queremos, estar muy convencidos de nosotros. Pero en otra ocasión podemos estar identificados con la carta del colgado, en la cual las cosas no están avanzando como nosotros quisiéramos y no nos queda otra situación que resignarnos a no poder actuar, sino simplemente dejar las cosas de lado y decidir que el destino nos traiga lo que tiene preparado para nosotros. En otra situación podemos estar identificados con la carta de la torre. Y la carta de la torre es una carta que nos marca a nosotros una crisis de algo que nosotros veníamos aguantando muchísimo tiempo y que de repente se hace insostenible. Entonces por eso la carta de la torre muestra este rompimiento, esta desestructuración de todo, ¿no? La persona entonces después queda totalmente devastado, pero entonces tiene que buscar la manera de recuperarse para lograr esta realización personal. Los arcanos mayores marcaban entonces las situaciones trascendentales en nuestra vida, el camino de recorrido de nuestra vida. Pero entonces ahora vamos a ver en los arcanos menores algo muy diferente, vamos a ver la parte más cotidiana, el día a día de nuestras vidas. Así que tenemos entonces 4 palos, tenemos el palo de bastos, el palo de copas, el palo de oros y el palo de espadas. Cada una de estos palos va a marcar una energía diferente que va a tener obviamente un significado en nuestras vidas. El as de bastos está identificado con el elemento fuego y el elemento fuego nos remite a proyectos, a energías de ambición, de deseo, de acción, de entusiasmo, de las ganas que tenemos nosotros para vivir o para emprender algún tipo de proyecto, ya sea de estudio, de trabajo
o simplemente como explotar la energía de fuego que tenemos en el interior nuestro, ¿no? Después tenemos el palo de copas. Y las copas nos van a hablar entonces de las emociones, de las relaciones personales, de los sueños, de la imaginación y todo aquello que tenga que ver con nuestros sentimientos. Tenemos después el palo de los oros o pentáculos. Y los pentáculos estarían entonces refiriendo a la materialización, porque es un elemento tierra. Entonces este elemento tierra nos va a hablar nosotros de un resultado final, del trabajo, del dinero, de la dedicación, de la seguridad, de la estabilidad, todo lo que remite o todas las sensaciones que remitan el elemento tierra en nuestras vidas. Y finalmente tenemos entonces el palo de las espadas, y las espadas son el elemento del aire, así que estarían remitiendo al pensamiento, a la razón, a las decisiones, al dolor, a la comunicación, al ingenio, a la inteligencia y todo aquello que pase por nuestras cabezas. Los ases van a ser las energías primordiales, es decir que cuando aparece una carta de as nos estaría indicando que estamos por el buen camino, que tenemos toda la energía, todo ese potencial de cada una de las cartas para poder lograr lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Desde la energía del fuego, desde la energía del agua, los sentimientos, desde la energía de los oros, que sería la tierra y la materialización, y desde la energía de las espadas, de tener la razón, la mente clara y poder tomar buenas decisiones. Vamos a hacer entonces ahora un recorrido por las cartas. Vamos a pasar entonces ahora al 2. Y el número 2 en este caso nos estaría dando a nosotros de un momento introspectivo, de toma de decisiones. Aquí aparece la dualidad. Entonces la dualidad para decidir qué hacer, decidir con quién te juntas, decidir qué es lo que vas a hacer con tu vivencia material, ya sea con el tema de trabajo, dinero o algún tipo de proyecto, la búsqueda de la estabilidad material. Y aparece entonces por acá la incertidumbre, la indecisión de cuáles son las decisiones que tienes que tomar para tomar un camino y que sea el deseado, ¿no? Después tenemos los 3. Y el número 3 está identificado con una energía muy creativa, está conectado con la carta de la emperatriz. Entonces estas cartas estarán relacionadas con llegar a las primeras metas que nos planteamos en los objetivos. Entonces aquí el número del 3 de bastos estaría mostrando a la persona que ya está encaminada a buscar su futuro, está buscando su porvenir, está mirando a futuro y está buscando construir algo que sea estable. Entonces acá viene siendo como el primer resultado de esta búsqueda. En los 3, en el palo de las copas, vamos a ver entonces la unión de las personas. Entonces aquí vemos cómo se comparte y cómo se desarrollan las relaciones personales. En el 3 de oro vemos entonces el trabajo en equipo, y es una carta muy relacionada con dar los primeros frutos en el trabajo. Así que esta carta está muy relacionada con tener trabajo, con tener una buena experiencia de trabajo, de que el trabajo te guste, que sea algo que realmente te satisface como persona, y que tenés también unas buenas relaciones con las personas que estarías trabajando o que están de cierta manera apoyándote para que vos logres un cometido de un proyecto o de una idea. El 3 de oros es una carta bastante dolorosa, porque esta carta nos estaría marcando entonces a nosotros la ruptura de una relación, la ruptura de alguna situación dolorosa en nuestras vidas, un luto también estaría marcando. Así que aquí vamos a empezar a ver que el palo de las espadas es bastante complicado. El 4. El 4 como número es la búsqueda de la estabilidad, así que vamos a encontrar entonces la estabilidad en el palo de los bastos. Entonces se solidifica entonces estas intenciones o estos proyectos. En el 4 vemos que hay cierta necesidad como de retraerse, de alejarse de lo que era la carta del 3, que era el disfrute con las personas, y la búsqueda entonces de algo más profundo a nivel sentimental. También nos estaría hablando a nosotros de no enfocarnos, digamos, con esas cosas, con estas relaciones que son un poco banales, sino buscar la manera de encontrar lo que realmente nosotros queremos para nuestras vidas. El número 4 es una carta es un número de estabilidad, así que en el 4 de oro vamos a ver que esta persona entonces está muy aferrada a su estabilidad, entonces es una persona que no afloja. Entonces esta carta está muy asociada con esas personas que son muy estructuradas de mente, muy estructuradas con el tema del trabajo, muy estructurados con su forma de actuar, y que también estarían siendo en cierta manera un poco egoístas, porque muestra que esta carta es una carta que busca la manera de contener todo para nosotros, ¿no? El 4 de espadas, como veníamos antes del 3 de espadas, que es una carta dolorosa, es una carta que nos llama a nosotros a buscar la estabilidad
emocional y la estabilidad mental, porque estamos hablando de las espadas, así que estamos refiriendo al elemento del aire, o sea, la mente. El 5 es el número de crisis en todos los palos, así que vemos acá entonces el conflicto de intereses, el conflicto de ideas, el tener mucha energía para hacer algo pero no saber qué hacer realmente con eso, la pérdida dolorosa de alguien o de alguna relación o de algo que ya no tenemos en nuestras vidas, la crisis económica o material, y también las peleas, los conflictos que estaría marcando entonces el palo de las espadas, que aparte de no ser solamente la situación mental, habla también de la comunicación, así que esto también nos habla de conflictos verbales y de peleas y de juicios. Entonces aquí vemos que en las 4 cartas los 5 van a marcar esas etapas de crisis en todos los palos. El 6 es una carta que nos habla a nosotros de decisiones y está relacionada con la carta de los enamorados, el número 6. Así que en esta instancia del 6 lo que estamos viendo es que las personas buscan la manera de salir de esa crisis que hemos visto en la carta del 5. Así que acá tenemos el 6 victorioso, que es una carta muy relacionada con el salir de las dificultades, la carta del 6 de bastos. El 6 de copas, que sería la búsqueda entonces de las relaciones realmente valiosas para podernos recuperar del 5 que veníamos de la crisis anterior. El 6, habíamos visto en el 5 que era esa crisis material, entonces acá vemos la necesidad de aceptar nuestra posición, de sentirnos que estamos en una situación muy complicada y decidimos recibir ayuda de las personas que nos pueden dar una mano. Y el 5 de espadas, que habíamos visto antes, entonces marcaba los conflictos, las rupturas y todo el tema de los alegatos y las dificultades o de una comunicación complicada. Entonces el 6 muestra el retirarse para buscar nuevos aires y buscar una manera de salir adelante de todo este conflicto y toda esta situación pesada de la carta del 5 de espadas. Después tenemos el 7, que es la energía de la carta del carro. Entonces esta es un número que nos va a indicar que tenemos que ir hacia adelante. Así que acá, bueno, se presentan nuevas dificultades en el palo de los bastos, pero estas dificultades ya son superadas porque ya veníamos del 6, ya habíamos superado el 5, entonces ya tenemos la experiencia para poder hacerlo. De todas maneras nos indica que siguen la vida, como todos sabemos, siguen la vida los obstáculos, pero entonces tenemos las herramientas para poder pasarlos y seguir adelante con nuestras cosas, ¿no? Después acá tenemos el 7 de copas, que estaría muy relacionado con darle demasiado vuelo, demasiado impulso a las ilusiones y a los sueños. Entonces esta carta está hablando de las ilusiones, de esas cosas que nosotros seguramente estamos soñando, pero que lo tenemos en una nube y que es algo que no es aterrizable. Entonces esta es una carta que nos está hablando de perseguir sueños que posiblemente nos están deslumbrando, pero que no son para nada reales o no son realizables. Así que esta carta a lo que invita sería como a bajar todas esas cosas a tierra para hacerlo real y no mantener entonces una nube de cosas que no son tangibles. Después tenemos acá el 7 de oros, que es una carta que nos habla de impaciencia, porque ya veníamos la situación del 5 de antes, que es la parte difícil de la crisis, de la recuperación, pero después entonces tenemos como el afán y esa necesidad de una pronta recuperación para seguir adelante. Entonces esta carta nos dice que estamos haciendo lo correcto, pero que tenemos que darle tiempo al tiempo para que las cosas empiecen a dar sus frutos. Después el 7 de espadas es una carta que nos habla de avivarnos, de tomar las oportunidades, de no ser tontos. Es una carta que a veces está asociada con una carga un poco negativa, pero que en realidad no es negativa, como he dicho antes, porque las cartas no son ni buenas ni malas. Aquí vemos una persona que se robó estas espadas de otra persona, de estas personas que están acá en esta carpa, de, no sé, seguramente sus compañeros. Entonces esta es una carta que nos dice que tenemos que aprovechar las oportunidades cuando se nos presentan, porque esa es la manera de salir adelante también en algunas ocasiones. Entonces no estoy refiriendo al hecho de hacer trampa o jugar por la espalda, pero nos dice que hay situaciones en la vida en las que tenemos que avivarnos y saber cuándo aprovechar y cuándo actuar. Así que esta carta, como está marcando la energía del carro de ese 7, nos dice que tenemos que ir adelante, que tenemos que empezar a actuar para que las cosas empiecen a mejorar. Vamos ahora entonces con los 8. Y los 8 estarían marcando entonces el doble del 4, que sería el doble de la estabilidad. Entonces acá vemos que en el palo de los bastos se va a llegar a un buen término, se van a empezar a desarrollar las cosas de una manera muy armoniosa, como vemos en las cartas, que los palos no están cruzados como en la carta del 5. Después tenemos aquí entonces el 8, y el 8 nos habla a nosotros de partir
Pero entonces aquí lo que vemos es que las copas están todas organizadas, entonces nos están diciendo que no estamos huyendo de esos dolores sentimentales ni nada como en la carta del 5, sino que realmente estamos encontrando que necesitamos avanzar en nuestra realización personal. Así que esta es una carta muy parecida a la carta del ermitaño, que nos dice que entonces tenemos que avanzar por la búsqueda de nuestras verdaderas intenciones, de nuestros verdaderos motivos espirituales. Después tenemos acá el 8, que sería entonces una carta de muchísimo trabajo, de muchísima dedicación. Es una carta que muestra el perfeccionamiento de la labor, así que como lo hemos visto antes en el 3 mostraba los primeros inicios, la carta del 8 nos va a mostrar entonces a nosotros el perfeccionamiento de ese trabajo que se estaba realizando inicialmente. Después acá en el 8 vemos cómo todos estos dramas y todos estos conflictos del palo de las espadas empiezan a solidificar acá en el 8. Entonces esto es una carta que viene siendo bastante pesada. Entonces todos estos conflictos y todas estas situaciones mentales empiezan a solidificarse de manera que empiezan a ser una patología. Es una carta muy asociada con necesitar una ayuda psicológica para poder superar traumas. Vamos ahora al 9. El 9 es un paso antes de la realización total del 10. Así que vemos aquí en el 9, el personaje de los bastos se cargó de muchísimas cosas, empezó a abarcar demasiado y a apretar poco. Entonces nos vemos que la energía inicial de los bastos, como lo hemos visto antes en el as, que era toda potencialidad y que toda era una energía muy pura, empieza entonces a verse muy confusa y muy desgastada sobre todo. Entonces vemos aquí el personaje cansado. Tenemos después acá el 9 de copas, que habla de celebración, de felicidad, de encontrar el goce con uno mismo. Tenemos acá en el palo de los oros también lo mismo, una realización personal que nos lleva a tener una estabilidad, el gozo de tener una buena situación material. Entonces vemos que es una persona que está disfrutando de todo lo que tiene a su alrededor y todo lo que consiguió con su trabajo. Acordémonos que viene de la carta del 8. Después acá el 9 de espadas es un pasito más complicado que la carta del 8, así que vemos que antes se había solidificado todos estos traumas y todos estos problemas mentales y ahora nos muestra una carta que nos indica que la persona no puede ni siquiera descansar, o sea, está tan traumada que todo el tiempo está maquinando y entonces no puede encontrar un momento de sosiego en su vida o en una situación. Después en el 10 vamos a ver entonces esta energía muy gastada de la carta del palo de los bastos y nos va a indicar entonces en el 10 que numerológicamente es el 1 y el 0, así que de vuelta va a ser el 1, entonces es el último paso en el cual tenemos que recuperar la energía inicial del as, así que el 10 de bastos nos va a indicar que es un momento necesario para cortar con todas estas cosas que nos vienen empezando en la vida y que entonces necesitamos hacer como una más o menos por así decirlo, un reciclado en nuestras vidas, porque estamos abarcando demasiado, pero entonces perdimos toda esa energía que podríamos dedicar a una sola cosa, como estamos viendo antes en el as de bastos, de buscar esa realización personal a través de la energía del fuego, y vemos acá el fuego se apagó. Entonces la persona está muy cansada, se le dificulta seguir su camino porque tiene ya demasiadas cosas. Entonces esta carta nos indicaría que es necesario soltar las cosas que ya no sirven. Después el 10 de copas es una carta que habla mucho de la familia, de la realización familiar, del amor en pareja y el amor con el hogar. Entonces es una carta muy positiva que nos habla de la realización y la felicidad familiar. Lo mismo en la carta de los oros. En la carta del 10 de oro vemos también hay una situación familiar de las copas. Y vemos que estas personas entonces cuentan con esa estabilidad material para tener una contención, por así decirlo, como se llama el hogar. Entonces vemos que están el abuelo, la pareja, están los hijos, están los perros, están en una casa, hay mucha abundancia, así que esta es una carta muy positiva porque muestra que tenemos una estabilidad familiar y material. Y en en el 10 de espada vemos que se llega al golpe final, es como la estocada del toro, ¿no? Entonces la persona se siente totalmente derrotada, pero como es la carta del 10 y el 10 es de vuelta al 1, entonces vemos que a pesar de que todo era negro y todo se cubrió de negro en algún momento, vemos que hay nuevas esperanzas para esta persona porque entonces es el momento de reciclar todo lo viejo y empezar con algo nuevo. Así que bueno, depende de la persona si se queda estancada en este 10 así, en este amanecer de algo nuevo, o decide entonces despertar ese nuevo amanecer con nuevas oportunidades para su vida, para limpiar un poco de la cabeza, porque estamos hablando de las espadas y la cabeza, ¿no? Y finalmente tenemos las cartas de la corte, que son 16 cartas, van a ser 4 personajes por cada uno de los palos.
Y estas cartas son unas cartas muy particulares y muy interesantes porque son cartas que nos van a hablar de aspectos psicológicos del consultante. Es decir, aquí en estas cartas vamos a tener dos grados de madurez. Por un lado vamos a tener, voy a despejar esto acá un poco para explicarlo. Vamos a tener por un lado las cartas más jóvenes, que sería la sota y el caballero. Y por otro lado tendríamos las cartas más adultas o maduras, que serían entonces la reina y el rey. Estas cartas nos estarían indicando entonces si la persona está actuando de una manera más inmadura o de una manera más madura, tomando decisiones de manera receptiva, de una manera más calmada, o si se manifiesta con una energía masculina más impulsiva. Lo mismo que en el caso de las energías más adultas, que serían entonces la reina y el rey, que actúan o toman decisiones de manera más lógica, más acertada, porque tienen obviamente experiencia para hacerlo. Entonces aquí vamos a diferenciarlo también con una energía femenina y con una energía masculina. Estas cartas van a indicar entonces cómo se maneja la persona, cómo son sus aspectos de personalidad, y lo vamos a ver obviamente diferenciado en cada uno de los palos. Veremos entonces cómo se maneja con la energía del fuego, con esos impulsos que tiene que aprender a controlar, cómo se maneja con la energía del aire, que sería entonces cómo tomar las decisiones acertadas sin tener que caer en actuar impulsivamente, sino más bien actuar de una manera más lógica, más racional y con mayor decisión. Lo vemos en el caso de las copas, que vemos entonces a las figuras más enamoradizas, más impulsivas, y las personas entonces que ya tienen un desarrollo emocional mucho más avanzado, que no caen en estas, digamos, niñerías de las cartas de la sota y el caballero. Y finalmente también lo vamos a ver en los oros, que entonces veremos cómo hace esta persona para conseguir sus objetivos. Si actúa de una manera receptiva, un poco meditativa, o que no actúa demasiado, o que se deja entonces más bien llevar por el impulso de actuar. Este caballero es muy positivo porque a diferencia de los otros no es tan impulsivo, sino que va paso a paso construyendo su futuro. Entonces es un caballero que es mucho más tranquilo que los otros. Pero entonces de vuelta estábamos hablando que tenemos entonces dos energías, las energías entonces más inmaduras y las energías más maduras. Y esto va a determinar entonces en la tirada cómo está actuando el consultante o cuáles son las personas que aparecen en esa tirada. Ya puede ser si estamos hablando de una persona que está consultando por una situación sentimental, una situación de pareja, una situación del trabajo. Entonces aquí aparecerían estas personas indicando cómo se están relacionando en esa situación y cómo son las personas que tiene a su alrededor cuando aparecen estas cartas también. Esto ha sido entonces todo por hoy. Los espero en un próximo video, y más adelante entonces estaremos viendo carta por carta en mayor detalle cada uno de los símbolos y significados de cada uno de los arcanos. Muchas gracias.